¿no? Eso es la fecha. Eso es la fecha de publicación, como decíamos, ¿no? ¿En qué fecha transcurre la acción? ¿No? ¿Cuáles son las fechas dentro de la ficción? En realidad hay una duda con eso. Hay un intenso debate entre los críticos que todavía sigue vigente, porque los dos datos que permitirían hacer el anclaje temporal tienen dos posibilidades, ¿no? Con lo que, como decíamos, no se aclara demasiado, y por eso hay muchos papers que hablan de una postura y otros de otra. ¿Qué quiero decir? Si uno quiere buscar algún dato que permita hacer una ubicación temporal, puede ver que se habla de la batalla de los Helves en el Tratado Primero, y se habla en el final del texto, en el Tratado Séptimo, de unas cortes que se realizaron en Toledo. El problema, como digo, es que hay dos batallas de los Helves y hay dos cortes en Toledo en fechas más o menos cercanas que serían probables. Entonces, los críticos se dividen en dos grupos. Uno podría pensar que con batalla de los Helves se refiere a una de 1510, ¿sí? Y que las cortes en Toledo serían las de 1525. Esa es una posibilidad. La otra es pensar en la otra batalla de los Helves, la de 1520, y que entonces las cortes de Toledo serían las de 1538-1539, ¿no? Entonces ahí tengo como dos posibilidades con respecto a en qué momento exacto transcurre la acción. Obviamente no hay tantos años de diferencia tampoco entre una alternativa y la otra, ¿no? Pero no se puede, digamos, distinguir exactamente cuál de las dos es. Con respecto al anclaje espacial, como habrán visto, es una novela realista donde se indican claramente todas las ciudades que va recorriendo Lázaro. Es más, se podría marcar en el mapa exactamente el camino que sigue, se refiere a ciudades de España que existen, ¿no? O sea, hay una ubicación en el anclaje espacial totalmente concreta y realista, podríamos decir. Después, otras dos fechas importantes relacionadas con el Lazarillo son que en 1559 el libro fue incluido en el Índex. ¿Sí? El Índex era una lista de libros que publicaba la Iglesia Católica, esto existió durante muchos siglos, que contenía toda la lista de libros que un católico no podía leer. ¿Sí? Todos los libros censurados, de alguna manera. Bueno, en 1559 es curioso porque no es que salió en ese año, digamos, una reedición o algo así, pero en ese año se incluyó en el Índex. Y después, en 1573, se hizo una edición de Lázaro, pero con censura, con cortes. Digamos, una edición permitida por la Inquisición de Lazarillo de Tormes, pero sacando algunos pasajes. La crítica llama a esa edición Lazarillo castigado. Esa de 1573. ¿Sí? Y tiene datos interesantes, ¿no? Porque nos permiten ver cuáles eran los pasajes que molestaban a la Inquisición. ¿Cómo es esta edición? No tiene el tratado cuarto ni el quinto. Esos son eliminados íntegramente. Ya después Celeste va a explicar de qué se tratan. Y después hay censuras en algunas partes puntuales, o sea, algunas oraciones puntuales que también fueron eliminadas. Yo alguna voy a mencionar después al hacer el análisis, y en las ediciones anotadas de Lazarillo muchas veces se marca, nota al pie, bueno, este pasaje fue censurado en el Lazarillo castigado, se refiere a eso. Después, si nosotros tenemos que hablar de la estructura del Lazarillo, es una novela, está dividida en tratados, esos tratados serían el equivalente a los capítulos de una novela actual. Hay también una discusión sobre la que hay diferentes posturas acerca de si
esa división en tratado la hizo el autor o la hizo alguna otra persona, y si es la forma más correcta de dividir el texto o no. Pero lo que podemos decir es que hay diversas maneras de dividir los contenidos. Para esta exposición con Celeste nosotros tomamos básicamente una que a mí me parece por lo menos que tiene bastante lógica, que es, con respecto a los tratados, tomar como una unidad, que es la parte que voy a exponer yo, el tratado primero, el segundo y el tercero. ¿Por qué? Porque son los tratados en los que aparece como una temática principal el hambre, ¿no? Hay como un hilo conductor que los atraviesa que es bastante claro, y además también como que en los amos que va teniendo Lázaro hay como una especie de gradación social, porque el ciego pertenece a la plebe, el clérigo de Maqueda a la clerecía, y el escudero pertenece a la nobleza, aunque sea, digamos, el escalafón más bajo dentro de la nobleza, pero pertenece a la nobleza, ¿sí? Entonces hay como una especie de importancia creciente, podríamos decir, de los amos a los que se va criticando, y este hilo conductor del hambre que les da unidad a estos tres tratados. Además también el ritmo narrativo es más lento que en la parte que va a analizar Celeste, ¿sí? Celeste puede analizar el tratado cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, que algunos críticos dicen que esa segunda parte del texto se caracteriza por dejar de lado, como decíamos, la problemática del hambre, pues Lázaro ya resuelve ese tema, y hablar del ascenso social y el descenso moral, podríamos decir, de Lázaro. Eso ya después lo va a retomar Celeste. Después, con respecto al autor de El Lazarillo, ¿no? Hay una cuestión que uno puede pensar que es ¿por qué es anónimo? ¿No? Digamos, cuando uno dice que un texto es de autor anónimo, como saben ustedes, hay distintas posibilidades, ¿no? Algunos textos son anónimos por accidente, textos muy antiguos en los que el nombre del autor se perdió accidentalmente y todo ese tipo de cosas. Acá no es ese caso, o sea, no se perdió accidentalmente el nombre del autor, sino que este anonimato es una decisión del escritor que lo compuso, ¿no? ¿Por qué entonces este anonimato, ¿no? Podríamos mencionar dos teorías, ¿no? Una muy simple, pero que es posible, que el autor tuviera miedo a la Inquisición, ¿no? Y entonces prefiriera, o sea, en ese momento los textos para poder ser publicados legalmente tenían que ser revisados por un inquisidor que les tenía que dar el imprimatur, que era un sello que le daba la autorización. El sello no fue publicado de esta manera, sino que se vendía en la calle de una manera medio clandestina, ¿no? Como en esos puestos similares a los de las ferias, donde como si fuera con una soga con broches, etcétera, se ponen textos y se venden, todo eso. Bueno, se circulaba de esa manera. Entonces, es como una especie de publicación clandestina, y que es posible que el autor haya tenido temor de buscar publicarlo de manera oficial, o porque no se lo iban a aprobar, o porque tal vez inclusive sufría algún castigo, ¿no? Desde la Inquisición. Entonces, es un motivo para que se ocultara, ¿no? Tal vez. Algunos dicen que tal vez era algún hombre político importante, etcétera, a lo mejor pensaba que podía ser criticado también por escribir ese texto, es posible. Hay una teoría igual que es mucho más interesante, que es la de Francisco Rico, que es uno de los expertos en literatura española y puntualmente en este texto, ¿no? Y dice algo muy interesante que además nos permite conectar la clase pasada con esta, y de alguna manera el tema de este curso, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que dice Francisco Rico es que si este texto se hubiera publicado como ficción, como literatura, hubiera sido rechazado por los lectores,
porque los lectores hubieran considerado que la vida de alguien que fue una especie de chico de la calle, termina siendo un pregonero, no vale la pena, no es importante, no es un personaje atractivo como para como para querer leer su historia. Ustedes piensen en esto, piensen en el Cantar de Mío Cid, ¿no es cierto? Que es lo que trabajamos la clase pasada, ¿no? Un protagonista de una ficción literaria tenía que ser un personaje de ese tipo, ¿no? Ahí sí, o sea, se justificaba que un escritor hiciera un poema tomando como protagonista al Cid, que como dijimos, era un héroe, un personaje con virtudes sobrehumanas, una persona, digamos, socialmente relevante y con una vida aventurera, inclusive que valía la pena registrar históricamente, ¿no? Esto es distinto, ¿no? O sea, hubiera sido rechazado por los lectores. Y ahí tenemos algo que es muy importante, que es El Lazarillo de Tormes es un texto muy original en su época. Es un texto, es una forma de literatura que es muy nueva, que no tiene absolutamente nada que ver con las novelas de caballerías, con los textos épicos, con todas las lecturas comunes y corrientes que hacía la gente en esa época. Es una ruptura absoluta, es otra cosa distinta. Entonces, ¿qué piensa el autor? Que como esto no iba a ser aceptado como ficción, había una forma de publicarlo, que era, para que tuviera interés, que era presentarlo como una historia real. Y ahí sí, como historia real, como una especie de testimonio de vida o de autobiografía de una persona real, podía ser aceptado, aunque fuera una persona que no era importante. Porque una cosa que sucedía mucho en esa época es que una vez que terminó la Edad Media y la sociedad española empezó a cambiar con la llegada del Renacimiento, etc., se genera como una sociedad mucho más dinámica de lo que era la sociedad medieval. Y a las personas les interesa mucho conocer cómo viven los demás, cómo es la vida de los otros, para conocer más de la sociedad, de una sociedad dinámica, cambiante, y era muy común inclusive que se publicaran para leer cartas personales, reales, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas. Entonces, digamos, como texto ficcional no hubiera sido aceptado, pero como una especie de historia de vida auténtica, sí. Dicho en otros términos, lo que dice Francisco Rico es que el texto no hubiera sido aceptado como una ficción, por lo tanto, es una falsificación. Esta idea es muy interesante, es una falsificación. ¿Por qué? Porque el texto se presenta como escrito por Lázaro de Tormes, por la persona que vivió esta historia. Evidentemente, para que este mecanismo funcione, el autor tiene que ocultar su verdadero nombre y tiene que poner como autor a Lázaro de Tormes. Eso es interesante porque inclusive, si ustedes se fijan, sostiene esa idea en el prólogo, ¿no? Si yo tomo otros libros posteriores que son similares, como, no sé, La vida de Buscón Don Pablo, etcétera, o algunos otros textos relacionados con el mismo género, en el prólogo, perdón, habla el autor real como autor, y la ficción empieza en la parte narrativa. Acá el prólogo es parte de la ficción, y el que escribe el prólogo, como si fuera el autor verdadero, sigue siendo Lázaro, ¿no es cierto? Entonces es como una suerte, como decíamos, de falsificación, y bueno, para que esa ilusión sea completa, el autor se tenía que ocultar. Y entonces lo que dice Francisco Rico es que este texto tiene una técnica realista que no se había utilizado nunca en la historia de la literatura universal. Es algo nuevo. Es una forma de crear efecto de realidad, de aproximarse al realismo totalmente inédita, ¿no? Ya habíamos hablado algo de la tendencia al realismo de la literatura española, ¿no? Cuando hablamos de Cantar de Mío Cid, ¿no? Que como decíamos, ni siquiera se atreve a poner que el ángel se le aparece realmente al Cid, sino que sueña con que el ángel Gabriel se le aparece, ¿no? Acaban también, ¿no es cierto? Es una historia claramente realista, ¿no? Y por supuesto es un juego con el lector, si esta teoría de Francisco Rico es correcta, porque la idea es un poco esta,
imagínense a alguien que iba a esta feria y se compraba el libro pensando que estaba en presencia de una autobiografía real, de una historia de vida, y lo empezaba a leer, y era como un chiste al lector también, que a medida que lo iba leyendo, bueno, se iba a dar cuenta de que estaba en presencia de otra cosa, ¿no? Porque primero el autor tiene una cultura, ¿no es cierto?, que se puede ver a través de las relaciones intertextuales, etcétera, que evidentemente no es la de un chico de la calle, digamos, aunque económicamente haya prosperado, se nota que sabe de mitología griega y romana, que leyó la Biblia en latín, hay toda una serie de relaciones intertextuales que podríamos reconstruir, o sea, hay toda una cultura humanística, ¿no? Que es un tipo de cultura humanística que en esa época solían tener los curas más que nada. Que ahí también hay otra posibilidad, ¿eh? Que el autor fuera un cura y que la crítica que hiciera a la iglesia fuera una crítica un poco de adentro, y eso también justificaría el anonimato, ¿no? También es una forma posible de verlo, ¿no? Pero bueno, evidentemente, más allá de quién sea el autor, esa estrategia está de ocultarse, inclusive en el prólogo, ¿sí? Y presentarlo como si fuera el libro de Lázaro de Tormes. Inclusive hay como un detalle, ¿no?, muy sutil, que es interesante, que el prólogo empieza con la palabra yo, pero ya desde ahí nos plantea un problema, como decíamos, pues ¿quién es yo? Yo en el prólogo se presenta como si fuera Lázaro de Tormes, pero evidentemente detrás de ese yo ficcional, que es como una máscara, hay otro yo, que es el enunciador real del texto, ¿no? Bien, entonces, el género que constituye el Lazarillo es la literatura picaresca, ¿sí? Sobre esto también se ha escrito mucho. Se llama así porque el protagonista es un pícaro, ¿no es cierto? Es un chico que para poder sobrevivir encuentra formas ingeniosas de engañar, de hurtar, etcétera, para obtener la comida que le permita no morir, ¿no? Entonces, eso implica dos cosas que están en el fondo de la literatura picaresca. Por un lado, el humor. O sea, en todos los trucos ingeniosos que se le ocurren al pícaro, ¿no es cierto?, para engañar y salirse con la suya, hay humor. Pero también hay algo angustiante siempre en la picaresca, que es el problema de la pobreza y del hambre. Quiero decir, puede haber humor en el recurso que encuentra este chico que se las ingenia para sobrevivir por sí mismo, pero hay una angustia muy grande, porque en cada una de estas cosas que hace, lo que está en juego es la supervivencia en lo inmediato, ¿no? En un contexto, como decíamos, de extrema necesidad, ¿no? Entonces están las dos cosas, quiero decir, hay humor, pero ese humor también está impregnado de amargura. Eso es fundamental para entender la literatura picaresca, y en algunos pasajes del Lazarillo eso es muy claro, ¿no? Y por supuesto, la picaresca tiene siempre una crítica social, ¿no? Este criado, este mozo va teniendo distintos amos, y esos amos muestran los distintos sectores de la sociedad y permiten justamente realizar una crítica, porque el criado es el que está con las personas, no en su vida pública solamente, sino también de puertas para adentro, entonces de alguna manera conocen sus secretos y pueden criticarlos. La literatura picaresca entonces tiene un narrador en primera persona, que es el pícaro, es una especie de autobiografía ficcional, y por lo tanto no cuenta la vida entera del protagonista, ¿no es cierto?, sino una parte que llega hasta el momento de la enunciación, el momento en el que escribe el texto. Entonces, en ese sentido, es un fragmento de vida que llega hasta el presente. Y algo que también es típico del género y que está claramente en Lazarillo es lo que podríamos denominar realismo lingüístico, ¿no? No se busca un lenguaje poético elevado, bello y separado de lo cotidiano, sino que se trata de reproducir de la manera más realista posible la lengua de la calle, inclusive con errores, tanto
en el léxico como en las estructuras sintácticas. En el prólogo habla de este grosero estilo, en el mismo prólogo el texto habla de esa elección, ¿no? De una lengua que es la de la calle. Todo eso, como digo, para buscar el máximo realismo, para que esa lengua sea representativa también del personaje que narra, ¿no? Si vamos al análisis, digamos, concreto del texto, ¿no? El prólogo, entre otras cosas, lo que nos indica es que toda la novela se presenta como una carta, que está dirigida a alguien a quien se denomina vuestra merced. Ahí también constituye un destinatario de la carta que es ficcional. Vuestra merced es una frase que se hace para dirigirse a alguien que es superior en la jerarquía social al que escribe, es un trato de respeto. O sea, evidentemente Lázaro está escribiendo a una persona que no es un amigo o algo así similar a él, sino alguien mucho más importante. Y escribe porque esta persona le pidió que Lázaro le dé explicaciones sobre una situación. Para saber cuál es esa situación hay que leer todo el texto, y eso lo va a explicar Celeste, porque en realidad podríamos decir que en el Tratado Séptimo recién uno puede entender cuál es la situación que generó estos rumores que hacen que una persona muy importante le pida a Lázaro que le escriba una explicación, ¿no? Y por eso dice esto, ¿no? En el prólogo: y pues vuestra merced escribe, se le escriba y relate el caso muy por extenso, parecióme no tomarle por el medio, sino del principio, porque se tenga entera noticia de mi persona, y también porque consideren los que heredaron nobles estados cuán poco se les debe, pues fortuna fue con ellos parcial, y cuánto más hicieron los que, siéndoles contraria, con fuerza y maña remando, salieron a buen puerto, ¿no? Entonces, en este prólogo, en este fragmento que leí, hay dos ideas interesantes. Una, que hay dos formas diferentes de clasificar a las personas en las clases sociales. Eso era un tema de debate en la época que se escribió el Lazarillo. Una forma era teniendo en cuenta el árbol genealógico y ver, digamos, quiénes tenían un origen noble o un origen plebeyo, y diferenciarlos por la honra teniendo en cuenta sus orígenes. Esa es una manera que, por supuesto, tiene un origen más antiguo, digamos, viene de la Edad Media, etc. La otra forma de clasificar a las personas en las clases sociales tiene que ver con el pensamiento de una clase social que lentamente va a ir progresando, que es la burguesía, y que se va a terminar imponiendo a la larga con el capitalismo, que es simplemente clasificar a las personas en las clases sociales por su dinero, por su posición económica, ¿sí? Entonces son dos criterios distintos. Lo que Lázaro dice es que tiene mucho más mérito una persona que salió de la pobreza extrema, de la nada, y con su solo esfuerzo se abrió camino en la vida y llegó a tener una buena posición económica, que alguien que nació en cuna de oro y ya tiene todo resuelto desde el momento en que nace, ¿no? Entonces defiende de alguna manera, bueno, como el mérito de los que como él pudieron salir adelante por sí mismos, ¿no? Eso es algo que en esa época, como decíamos, se discutía, ¿no? La otra idea importante es que para justificar esta situación del final del texto del Tratado Séptimo, lo que está diciendo es que tiene que contar toda su vida, tiene que contar, digamos, desde el nacimiento, para que entiendan todas las situaciones que tuvo que atravesar, y eso permita comprender la situación final, ¿no? Eso es muy importante. O sea, como que toda la novela, toda la biografía de Lázaro sirve como para que podamos identificarnos con él y comprender
por qué tomó la decisión que tomó o llegó a la situación a la que llegó en el Tratado Séptimo, en el final, ¿no? Y para darle esta respuesta a esta persona importante que le está pidiendo cuentas de sus acciones, ¿no? Bien, eso con respecto al prólogo. Vamos al tratado primero, como decía, yo voy a hablar de los tres primeros, ¿sí? En el tratado primero hay varios elementos. Primero habla del nacimiento y de quiénes fueron sus padres, ¿no? Empieza por ahí, porque dice va a empezar desde cero. La primera cuestión que surge es, en el tema honra, Lázaro tiene todo perdido desde el comienzo. O sea, no tiene solución, nació y ya está perdido en la cuestión de la honra. No recuerden que la honra, como habíamos explicado en el tema del CID, que es un eje que atraviesa muchos de estos textos, es la buena imagen pública, ¿no es cierto? Es el prestigio ante la mirada de los demás, y en la sociedad española se había vuelto algo demasiado importante. Bueno, él no tiene honra. No tiene el apellido del padre, se llama de Tormes porque nació a orillas del río Tormes, simplemente. El padre se llama Tomé González, y era un ladrón. Era muy pobre, ¿no es cierto? Pero era un ladrón, es alguien que roba, ¿no? Que roba un hurto que además es, diríamos, un hurto famélico, es un hurto que tiene que ver con una necesidad extrema, o sea, hace un corte en los costales donde está el grano, ¿no es cierto?, que tiene que moler y se lleva parte del grano para comer, ¿no es cierto? Es un hurto que muestra una situación de extrema pobreza, pero roba. Ahí se hacen juegos humorísticos con los evangelios, ¿no? Ahí vamos viendo, como decíamos también, el juego satírico, digamos, con los evangelios y todo eso, y también la cultura del autor, porque ahí surgen de alguna manera las relaciones intertextuales, ¿no es cierto? Por un lado, porque dice que cuando lo atraparon, confesó y no negó, ¿no es cierto? Y eso está, digamos, exacta, es una cita exacta de Juan capítulo 1, versículo 20, ¿no? Confesó y no negó. Pero en este caso, por supuesto, hay un juego, porque confesó y no negó, confesó su delito ante la justicia, ¿no? Y después también con Mateos capítulo 5, versículo 10, esto de, ¿no es cierto?, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿no? Porque de ellos será el reino de los cielos. Acá lo que dice es que, o sea, bienaventurados los que padecieron persecución por justicia, en el Lazarillo, pero obviamente hay un juego de palabras, porque hay persecución. Ese por justicia no es un circunstancial de causa, no es que alguien defendía la justicia y por eso fue perseguido, sino que es un complemento agente, o sea, persecución por justicia es que la justicia es la que lo persigue, ¿no es cierto? Porque cometió un delito. Entonces hay como un juego sintáctico, podríamos decir, ¿no? Entre el que defiende la justicia y es perseguido por eso, y Cristo lo llama bienaventurado, y el que es perseguido por la justicia porque lo quieren juzgar por sus delitos, ¿no? Bien, pero entonces tenemos este padre que, como digo, es una persona, primero, sin importancia, le ponen nombres así vulgares, ¿no es cierto? Tomé González, Antona Pérez, el padre robó, y después muere en la batalla de los Gelbes, pero muere luchando a favor de los moros, porque en realidad por sus robos lo condenan al destierro y termina convirtiéndose, ¿no es cierto?, en alguien que sirve a uno de los moros que va a la guerra y muere luchando en la guerra, pero no a favor de España, sino en contra, o sea que no es muy heroico. Lo que va a hacer la madre de Lázaro, ¿no es cierto?, astutamente, es que va a decir que el padre murió en la de los Gelbes, pero sin especificar, ¿no es cierto?, en qué bando estaba luchando. La madre, Antona Pérez, era una prostituta, ¿no? Por eso decimos, por ese lado tampoco tiene nada que tenga que ver con la honra. Se dice, esto está insinuado, ¿no? O sea, muchos contenidos sexuales en el Lazarillo de Tormes están dichos en una forma humorística e insinuada, ¿no? Dice que la madre fue frecuentando las caballerizas.
para la época eso es una alusión a las mujeres a las que se denominaba estableras. Una establera era una prostituta de ínfima categoría, porque eran las que tenían relaciones sexuales en los establos con los mozos de mulas y esas cosas, ¿no? O sea, es prostituta y dentro de la prostitución como la prostitución más baja, ¿no? Así que, como digo, nada de honra, ¿no? Después, por otra parte, esta madre de Lázaro forma pareja con un moro, ¿no es cierto? Zaide, el nombre árabe es muy claro. Probablemente Zaide derive de un nombre africano que es Said. Bueno, el Zaide roba para mantener a la madre de Lázaro, a Lázaro, ¿no? O sea, Lázaro primero lo ve negativamente, pero después, cuando ve que cada vez que viene el Zaide, él tiene para comer, ¿no? Le empieza a tomar cariño. Y hace lo que puede, ¿no es cierto? Roba hasta, no sé, mantas con las que se cubría los caballos cuando hacía frío para dárselas a la madre de Lázaro, les quita hasta las cerraduras a los caballos y las vende, hasta, no sé, vegetales que se usaban como alimentación de los animales para que la familia pueda comer, ¿no? Es un robo, como digo, desde una pobreza extrema. Bueno, lo descubren, ¿no? Lo descubren, lo castigan, y le prohíben a la madre de Lázaro volver a verlo, amenazándola con, dice, con el conocido centenario, etc. O sea, la amenazan con darle 100 latigazos a la madre de Lázaro si lo vuelve a ver. Así que, bueno, obviamente esa fuente de ingresos que tenía la familia de Lázaro desaparece, y la madre le entrega a Lázaro como criado al ciego, ¿no? Y hay una parte que es terrible, ¿no? Porque dice, por eso digo que esto tiene partes humorísticas, pero también tiene unas cosas tremendas. Imagínense esto, Lázaro tiene 8 años, y la madre le dice, hijo, ya sé que no te veré más, procura de ser bueno, y Dios te guíe, criado te, y con buen amo te he puesto, válete por ti, ¿no? Es terrible la frase. O sea, la madre le dice, el chico tiene 8 años, le dice que a partir de ese momento va a tener que encontrar la forma de sobrevivir solo, que ya no puede mantener. Y se lo da al ciego, ¿no? Bueno, se lo lleva el ciego es el primer amo, entonces de Lázaro, el que lo toma como criado, el ciego es un mendigo también, y lo lleva a un lugar donde hay un toro de piedra, ¿no? Hay una estatua de un toro de piedra. Esa estatua, ese toro de piedra, existía. Por eso digo, en muchos casos nosotros podríamos reconstruir exactamente los sitios donde suceden los hechos. Ese toro de piedra sobre el puente romano de Salamanca existía, ¿sí? Y dice que lo lleva a ese toro de piedra y le dice que acerque el oído al toro y va a oír sonidos. Lázaro es un nene inocente, ¿no? Entonces le cree. Entonces dice esto, ¿no? Les leo este fragmento. Salimos de Salamanca y llegando a la puente está a la entrada de ella un animal de piedra que casi tiene forma de toro. Y el ciego mandóme que llegase cerca del animal. Y allí puesto me dijo, Lázaro, llega al oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser así. Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio en la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Y díjome, necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Dije entre mí, verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer.
comenzamos nuestro camino, y en muy pocos días me mostró jerigonza, y como me viese de buen ingenio, holgábase mucho y decía: yo oro ni plata no te lo puedo dar, más avisos para vivir muchos te mostraré. Bueno, la cuestión es esta, ¿no? Esta escena es crucial, porque es como un paso de una etapa a otra en la vida de Lázaro, ¿no? Claro, Lázaro era como un niño inocente. El Señor le dice que acerque el oído a este toro de piedra, oír ruido como de gente dentro, él lo hace y le pega, ¿no es cierto?, la cabeza contra el cuerno del toro y le dice, ¿no es cierto?, que el mozo ciego ha de saber un punto más que el diablo, se ríe, pero pasa esto, dice: parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza. Simpleza acá quiere decir estupidez, ¿sí?, en este contexto, en que como niño dormido estaba, como que ese golpe lo despertó de la estupidez, de la inocencia de niño, y a partir de este momento ya no es más niño, o sea, era un niño inocente, hasta que el ciego, con este golpe que le da, le enseña que ya no puede seguir siendo así y que tiene que aprender a ser astuto y desconfiar si quiere sobrevivir en la calle, ¿no? O sea, y el ciego tiene esta ambigüedad, que es, por un lado, es terrible con Lázaro porque la forma en que le enseña es muy violenta, ¿no es cierto? La escuela de la calle es violenta, es a través del escarmiento, etc. El ciego es muy violento con Lázaro, tiene un aspecto muy negativo en eso, pero también tiene un aspecto muy positivo, que es el maestro que le enseña cosas sin las cuales Lázaro no hubiera sobrevivido posiblemente en la calle, ¿no? Como que de una manera muy dura, traumática, pero encuentra la manera de hacer que empiece a desconfiar y a no ser un niño inocente, ¿no es cierto?, perdido en un medio que seguramente lo destruiría, ¿no? Entonces ahí hay como un cambio, ¿no? Lázaro no tiene adolescencia, en esa época no se había inventado, sino que, como decíamos, es un niño y a partir de este momento pasa a ser un adulto, porque tiene que sobrevivir por sí mismo, tiene que aprender a desconfiar, tiene que cuidarse solo. Inclusive es muy interesante esto que dice, ¿no? Fíjense que se queda pensando, se da cuenta de que el ciego tenía razón, y dice esto, dice: verdad dice que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, ¿no? Es interesante, porque la diferencia, digamos, entre estar solo y ser solo, ¿no? Lo que está diciendo Lázaro no es que está solo momentáneamente, sino que está solo en la vida en general, y va a tener que encontrar la forma de sobrevivir sin ayuda, ¿no? Bien, una de las técnicas humorísticas que se usa en el Lazarillo de Tormes es el mundo del revés. Las cosas son opuestas a lo que deberían ser, o a lo que uno esperaría normalmente. El ciego es el que lo hizo ver a Lázaro. El ciego de alguna forma es el guía de su lazarillo y es el que lo hizo ver. Dice: y fue así que después de Dios, este me dio la vida, y siendo ciego me alumbró y adestró en la carrera de vivir, ¿no? Bueno, después vienen todas las burlas endiabladas, como dice Lázaro, que le hace al ciego y que a unas le salen bien y otras mal. No voy a narrar todas en detalle, por supuesto no hace falta, pero sí, por ejemplo, hay cosas que son interesantes, ¿no? Que le descose una parte de la bolsa al ciego para robarle, dice, panes, torrenos y longaniza, porque el ciego mete las cosas y cierra, ¿no es cierto?, herméticamente la boca de la bolsa, y el ciego es muy, muy, muy avaro, y aunque tenga abundante comida, no la comparte con Lázaro. Entonces, si quiere sobrevivir, si quiere comer, tiene que encontrar la forma de robarle, y hace un corte en la bolsa y le saca algo de comida por ahí. Y ahí viene algo interesante que me está diciendo el texto, que un chico va aprendiendo a hacer lo que ve. Digamos, lo que hace Lázaro es lo mismo que hacía el padre cuando hacía estas sangrías en los costales. Es lo mismo, ¿sí? Está repitiendo de alguna forma lo que aprendió del padre, ¿sí? Bueno, le hace todas trampas, ¿no es cierto? Cuando le dan una moneda de limosna se la cambia por otra de menor valor, ¿no? Todo eso. Se hace como este sorbete, diríamos que en términos modernos, con una paja de centeno para tomarle el vino, y hace un tapón de cera. Bueno, toda esa técnica que el ciego al final le descubre y le da un jarrazo o sea, lo deja, espera el momento que Lázaro está acostado y bebiendo el vino
está acostado boca arriba y bebiendo el vino que cae por ese agujerito, lo deja al ciego, y en ese momento con toda su fuerza le da un jarrazo en la cara. O sea, el ciego es muy terrible, ¿no? También. Porque, digamos, le dice que le rompe los dientes de adelante, se le clavan parte del jarro en la cara, le deja muchas marcas por el resto de su vida, ¿no? La venganza es terrible. Y a partir de ese momento Lázaro lo va a odiar, ¿no? Elige todos los peores caminos, ¿no? Lo guía el ciego por los peores caminos, dice, ¿no? Por el barro, por las piedras, por lo más escarpado, y está dispuesto a quebrarse un ojo, dice, con tal de quebrar dos al ciego. Bueno, hay otras cuestiones, la de las uvas, que se cuenta para mostrar el ingenio del ciego, ¿no? Cómo descubre que Lázaro le estaba quitando uvas de más aún sin verlo, etc. Digo solamente esto cuando se da la trampa esta de la longaniza, el nabo, y que el ciego le termina pegando y lo curan con vino. El ciego dice una especie de profecía que se termina cumpliendo. Yo te digo, dijo, que si un hombre en el mundo ha de ser bienaventurado con vino, que serás tú, ¿no? Y esa profecía se va a terminar cumpliendo porque Lázaro va a terminar viviendo de ser pregonero de vinos, ¿no? O sea, el ciego tiene como Tiresias, ¿no? Como el adivino ciego de la mitología griega, el don de profecía, podríamos decir. Y el final de este tratado primero se produce cuando el alumno supera al maestro en cierta forma, porque Lázaro logra engañar al ciego, ¿no? Y el ciego esta vez no se da cuenta. O él lo superó al maestro, o, como dice, Dios confundió al ciego en ese momento para darle oportunidad de que él pudiera vengarse, dice Lázaro, ¿no? Pero la cosa es que ¿no? Está lloviendo mucho y tienen que saltar un arroyo, y entonces Lázaro le dice al ciego que lo va a poner derecho, apuntando al lugar donde el arroyo es más angosto, para que tome carrera con toda su fuerza y salte para llegar al otro lado sin caerse dentro del agua. Y el ciego se lo cree, y Lázaro lo pone frente a un poste, salta Lázaro primero, se pone detrás del poste y le dice que salte. El ciego toma carrera con toda su fuerza, salta y se golpea la cabeza contra el poste, y Lázaro se burla encima, ¿no? Y le dice olé, olé y todo eso. Se burla. Y en esta escena hay como un juego con la tauromaquia también. O sea, en la otra escena en la que el ciego lo golpeó a Lázaro, y en esta también. O sea, en la otra es como si el toro de piedra le diera una cornada a Lázaro, ¿no? En una corrida de toros. Y en esta se dice que Lázaro se pone atrás, como el torero cuando se pone detrás de una madera que sirve como protección cuando viene el toro y choca el toro contra eso, bueno, como tope de toro, dice, bueno, se juega con eso, ¿no? El ciego con su cabeza que choca contra ese poste es como el toro cuando choca contra ese tope de toro, y detrás está contenido el torero, ¿no? Como que la venganza también tiene una especie de metáfora vinculada con la tauromaquia. Bueno, lo deja, no sabe si se murió o no, lo deja hendida la cabeza, dice, y huye Lázaro antes de que lo descubran. Se acerca gente a tratar de socorrerlo, ¿no? Ahí termina el tratado primero. En el tratado segundo aparece el clérigo de Maqueda, que es el personaje más negativo de todo el texto, ¿no? No tiene ni el más mínimo matiz simpático ni positivo. Es un personaje tremendo, el clérigo de Maqueda, que se caracteriza por la avaricia, ¿no? Avaricia llevada a un grado sumo, ¿no? Dice, cuando habla del clérigo, ¿no? Escapé del trueno y viene el relámpago, porque era el ciego para con un Alejandre magno, con ser la misma avaricia, como he contado. Y ahora dice, no digo más, sino que toda la serie, ¿no? Que sería la miseria, del mundo estaba encerrada en este. No sé si de su cosecha era, o lo había anejado con el hábito de clerecía. Esta última oración fue prohibida por la Inquisición, fue cortada del Lazarillo castigado, porque lo que está diciendo es que no sabía si el clérigo de Maqueda era avaro, porque esa era su personalidad, o si esa avaricia viene con el hábito de cura, ¿no? Si no es una característica de los curas en general. Ven que ahí hay como una crítica a los curas, a la institución en general,
y que eso fue uno de los pasajes que la Inquisición prohibió, ¿no? Este es más avaro todavía que el ciego, digamos, cada amo es peor, ¿no? Y después dice, pues ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más, ¿no? Digamos, tiene caridad con él mismo, dice, irónicamente, el clérigo come de todo y a Lázaro no lo convida con nada, le da para comer una cebolla cada 4 días, dice, ¿no? Cuando no le interesa la religión, solo le interesa el dinero, cuando da misa, mira de reojo todo el tiempo, cuando Lázaro pasa, ¿no es cierto?, juntando las monedas, que no le agarre ninguna, ¿no? Y Lázaro dice, complicado, porque el otro era muy inteligente, pero por lo menos me da la ventaja de que era ciego, ¿no? En cambio este no deja de mirar las monedas nunca, ¿no? Lázaro empieza a pensar cómo le puede robar para sobrevivir, ¿no? Y ahí aparece una parte, por supuesto, que es muy divertida, que es que Lázaro se da cuenta de que la única circunstancia en la que él puede comer se da cuando van a funerales, porque, o cuando lo invitan, sí, cuando lo invitan al cura a un funeral, o a la extremunción a alguien, y finalmente esa persona muere, y entonces lo invitan al cura de Lázaro a comer para quedarse el funeral, y todo eso. Entonces, dice que Lázaro se vuelve como una especie de enemigo de la humanidad, porque nunca deseó tanto que la gente se muera como en ese momento. Porque, claro, los que mueren le dan vida a él, en el sentido de que cuando alguien se muere, los invitan a comer en el funeral y él puede comer. Y él va sobreviviendo de esa manera, ¿no? Y dice que se lamenta que murió muy pocas personas en esa época, y que las que murieron, él piensa que murieron a pedido suyo, ¿no? Porque Dios se compadeció de él y que las mató para darle vida, ¿no? Ahí está otra vez el mundo al revés. O sea, el cura tenía que enseñarle el valor de la caridad, que es absolutamente central para el cristianismo, y lo que ve es la avaricia extrema. En vez de aprender a amar al prójimo, aprende a odiar al prójimo, porque lo que desea es que la gente se muera para poder comer, ¿no? Bueno, hay todo un juego con símbolos religiosos, inclusive con palabras que provienen de la religión, de vocabulario religioso, ¿no? Quiero decir, se habla de el paraíso panal, ¿no? El paraíso tiene, panal, palabra que inventa el autor, haciéndola derivar de pan, en ese caso, ¿no? Un paraíso panal pues es un paraíso de panes. Cuando él observa los panes que están en el arca, se habla de que en el pan está la cara de Cristo. Al calderero que le hace la llave se lo llama ángel, ¿no es cierto? Porque es el que le salva la vida, le da la posibilidad le da una llave con la que puede abrir el arca. Bueno, no voy a contar, digamos, toda la trama en detalle, pero cada vez que Lázaro encuentra una solución, aparece un nuevo obstáculo, ¿no? Cuando Lázaro come, después el cura cuenta los panes, entonces Lázaro simula que rompe un poco el arca y simula que es algún ratón que entra y deja el pan medio deshecho. Cuando el clérigo pone una trampera, ¿no? Lo que se llama gato en el texto, con queso, Lázaro se come el pan y el queso. Entonces finalmente el amo cree que es una culebra, porque le dicen eso, que si puede comer el queso y salir sin quedar atrapado debe ser una serpiente. Entonces todas las noches anda como un trasgo, dice, con un garrote, ¿no? El clérigo en la oscuridad buscando la serpiente. Es una escena casi esta del garrotazo y todo eso, casi como el teatro de títeres. Bueno, la cosa es que Lázaro, como tiene miedo de que al revisar tanto le encuentre la llave que tiene, se la mete en la boca, como hacía con las monedas, y la llave es hueca, entonces hace como un silbido, y en la oscuridad cree que el silbido es de la culebra, y le da un garrotazo a Lázaro en la oscuridad creyendo que es la culebra, ¿no? Y casi lo mata. Dice que los días siguientes estuvo en el vientre de la ballena, otra intertextualidad con la Biblia, en ese caso con la historia de Jonás. Pero bueno, al final, cuando saca la llave de la boca de Lázaro, ¿no es cierto?, el clérigo la prueba, descubre dónde estaba el ratón y el culebro, dice que le comía su pan, lo echa, lo pone en la calle, lo echa y se hace, todavía Lázaro no está muy curado del garrotazo que le da en la cabeza, pero más o menos puede caminar, entonces lo echa y
se hace la señal de la cruz y lo echa como si Lázaro estuviera poseído por el demonio, porque no entiende cómo un chico tan chico era capaz de crear esos engaños, ¿no? Ahí termina, como decíamos, el tratado segundo con, bueno, la pérdida del segundo amo, ¿no? En el tratado tercero, Lázaro se encuentra con un escudero, ¿no? Y ahí hay una cosa muy interesante, que es el juego sutil con el tiempo psicológico, pues esta es una novela en la que cada capítulo es un poco, tiene una técnica que en algún punto es distinta del anterior, ¿no? Es muy rica desde el punto de vista de la técnica literaria. Acá se plantea esto, se hace una crónica del día en que Lázaro se encuentra con el escudero, diciendo qué hora es en cada momento, y mostrando cómo Lázaro, una vez que se une al escudero, y el escudero lo contrata, por decirlo de alguna manera, como su criado, Lázaro va esperando que el escudero se detenga en algún puesto a comprar comida, y va pasando el tiempo, y llega la hora de almorzar, y pasa, y no come. Entonces, se va poniendo, se va registrando la hora para mostrar cómo el tiempo transcurre muy lentamente para Lázaro por el hambre, ¿no? Digamos, en la novela aparece esto, a mayor hambre, más lentamente transcurre el tiempo, porque lo que se muestra es el sufrimiento de Lázaro, mientras que en los tratados en los que ya el problema del hambre de Lázaro está solucionado, el ritmo narrativo es mucho más rápido, ¿no? Por eso digo que parece también esto muy interesante del tiempo psicológico. No llega, Lázaro espera y ese día no avanza nunca, porque Lázaro se la pasa esperando con ansiedad que el escudero le dé comer, hasta que descubre que eso no va a pasar, ¿no? Después se termina dando cuenta que no le va a dar de comer. Además, el escudero come el pan que tiene Lázaro encima, que lo lleva dentro de la ropa, así que muy limpio no debe estar, pero de alguna manera el escudero está desesperado, ¿no? Bueno, lo que Lázaro va descubriendo es que el escudero está en una situación peor que él en la vida, porque Lázaro no tiene para comer y el escudero tampoco, pero el escudero, por la clase social a la que pertenece, no puede salir a mendigar, es más, ni siquiera puede hacer un trabajo de una clase social inferior a la suya, no puede, digamos, ofrecerse para trabajar, no sé, de labrador o artesano o algo por el estilo, porque sería una tremenda humillación, la pérdida de la honra. Hay un problema en España que se llama hidalguía en ese momento que tiene que ver con esto. Si un hidalgo no puede hacer un trabajo que corresponda a una clase social inferior, así que en ese sentido no tiene alternativa y es una especie de escudero desocupado. Digamos, el escudero acompaña al caballero cuando el caballero va a la guerra y recibe un sueldo del rey. Pero bueno, para eso el rey tiene que estar en guerra y es un momento en que España también está en decadencia económica y tiene que contratarlo. Es una especie de escudero desocupado, ¿no? Entonces está peor que Lázaro, ¿no? Además, inclusive, hasta económicamente, hay teóricos que explican que hasta económicamente, si el escudero se cae de clase social y pierde algunos privilegios, le van a empezar a cobrar inclusive impuestos que como escudero no tiene que pagar, y va a quedar económicamente inclusive peor que antes. La cosa es que se da una situación que es que Lázaro empieza a pedir comida y a compartirla con el escudero, ¿no? Y hay una parte muy hermosa desde el punto de vista literario y muy conmovedora, que es que como Lázaro sabe lo que es sufrir hambre, se da cuenta de lo que el escudero debe estar sufriendo, y él siente pena, se apiada del escudero y comparte lo poco que tiene, a veces hasta pasa un poco de hambre, porque comparte lo poco que le dan, aunque sea un pan o lo que sea, con el escudero, ¿no? O sea, este chico de la calle que no tiene absolutamente nada, suma algún pan que le dan en la calle, lo poco que tiene lo comparte. Es más generoso que los amos que tenían comida abundante y no le daban nada, ¿no? Bueno, ese vínculo entre Lázaro y el escudero, que es muy interesante, bueno, va a dar origen a obras literarias después como Misericordia, por ejemplo, ¿no? Donde es una criada con una mujer rica venida menos, una anciana, y que
una vez que ya no le paga el sueldo ni nada, la mujer se cree que sigue siendo rica, pero ya no lo es, se queda de todos modos cuidándola, ¿no? Por caridad. Bueno, Lázaro pide para los dos, el escudero disimuladamente le dice que está bien, siempre y cuando no diga que trabaja para él. Y Lázaro lo que hace es, hay toda una escena, no me voy a detener en eso para no extenderme mucho, pero hay una parte magnífica desde el punto de vista literario donde se juega con lo que podríamos denominar un acto de habla indirecto, que es que Lázaro está comiendo uña de vaca con un pan, etcétera, que le dieron, y el escudero lo mira con ganas, pero no se atreve a pedirle directamente. El escudero no se atreve a decirle directamente que si le puede dar, y Lázaro no se atreve a convidarle directamente, porque el escudero ya le dijo que ya comió, etcétera, le mintió, y Lázaro no quiere lastimarlo poniendo en evidencia que él se da cuenta de que el otro no come. Entonces, como que lentamente, ¿no es cierto? Hay, claro, sí, lo que dice Micaela, sí, totalmente. Lázaro lo que hace es, y el escudero, hablar de una manera que se produce como un acto de habla indirecto. El escudero le dice, ay, está buena la uña de vaca, qué sé yo, y lo va llevando a que le diga, bueno, pruebe, y entonces, como que no tenía hambre, pero de todos modos, para probar come, y después termina comiendo desesperadamente, porque en realidad lo que le pasa es muy diferente de lo que quiere simular, ¿no? Bueno, Lázaro es muy, muy compasivo, hace todo lo posible para no humillarlo al escudero y para no mostrarle que se da cuenta de cuál es su verdadera situación, ¿no? La cosa es que prohíbe mendigar, entonces la solución esa tampoco funciona, y hay un episodio insertado que es un episodio que viene de un cuento árabe y que está insertado, que es el episodio del entierro, ¿no? Donde llevan a alguien a enterrarlo y la viuda va llorando diciendo que lo llevan a la casa oscura y lúgubre donde no se come ni se bebe. Lázaro lo oye y va corriendo y le dice al escudero que llevan un muerto a la casa. Dice, ¿cómo a la casa? Sí, sí, la mujer dijo que lo traen a la casa oscura y lúgubre donde no se come ni se bebe, ¿no? O sea, es un chiste, es un cuento cómico. A través de ese cuento, que como digo, tiene una fuente árabe en su origen, lo que se hace que es que Lázaro, como es un niño, termine, entre comillas, puede ser una manera informal, metiendo la pata y termina diciéndole al escudero que sabe de la pobreza y de que en esa casa no se come ni se bebe, cuando hizo todo lo posible por disimularlo, ¿no? Pero el escudero reacciona bien, se ríe, lo entiende, es un niño. Algunos críticos dicen que bueno, no es muy coherente desde el punto de vista de la caracterización psicológica, porque al insertar ese episodio, Lázaro vuelve a ser como una especie de niño inocente, ¿no? Vuelve un poco como al comienzo, bueno, es todo un tema de discusión. Y dos cosas más que digo breves. Una, cuando el escudero le empieza a explicar a Lázaro las cuestiones de la honra, Lázaro no entiende nada. Le explica que él dejó todas las posesiones que tenía en otra ciudad porque había un caballero que cada vez que se cruzaba con él, lo hacía que el escudero, como está por debajo socialmente del caballero, se sacaba el bonete primero todas las veces. Y que él se sintió humillado y que se fue de la ciudad para no seguirse sacando el bonete antes que el otro, y que un hidalgo no le debe más que al rey a Dios nada. O sea, tiene un orgullo enorme y siente que y no soporta que el otro siempre le imponga su superioridad en la jerarquía social y le haga sacarse el bonete primero. Lázaro oye todo esto y no puede creer, porque para Lázaro el problema es sobrevivir. Entonces lo que le contesta el escudero es que eres muchacho y no entiendes nada de las cuestiones de honra, todo el capital que tiene un escudero es justamente esa honra, ¿no? Cómo eso se vuelve, más, en un momento se dice que eso se vuelve tan importante que están dispuestos a sacrificar por la honra, dice, lo que no sacrificarían por Dios, ¿no? Bueno, voy al final del texto, del capítulo tercero, ¿no? Del tratado tercero, llegan los acreedores, el dueño de la casa y la dueña de la cama, hasta la cama es alquilada, y
le suman una cantidad de dinero que no puede pagar. Entonces el escudero le dice que va a buscar cambio, ¿no? Y se va así disimuladamente, y que vuelve a la tarde y huye y no aparece más. Viene un escribano y un alguacil a hacer un allanamiento para embargar los bienes del escudero y de esa forma cobrarse, y no hay nada. Lo interrogan a Lázaro, ¿no es cierto? Creen que él es cómplice y que trasladaron previamente todas las cosas que tenía dentro de la casa del escudero, pero lo que pasa es que no tenía nada. Quiero decir, la casa se puede ver bien desde afuera, es una fachada, pero cuando uno entra, lo que ve es que la casa está vacía. La casa es como la vida del escudero, es como una apariencia para mostrar a los demás, pero debajo de eso hay solamente pobreza y vacío, ¿no? Bueno, se van discutiendo, porque entonces el alguacil y el escribano quieren cobrar igual por haber ido a hacer el allanamiento, y el dueño de la casa y la dueña de la cama le dicen que no le tienen que pagar nada porque no allanaron nada, porque no pudieron embargar nada. Bueno, se van así discutiendo, no se pierden en el horizonte como en una película, y se da el mundo del revés, que es dice esto, ¿no es cierto? Otra vez como final de este tratado tercero. Dice, así como he contado, me dejó mi pobre tercero amo, do acabé de conocer mi ruin dicha, pues señalándose todo lo que podría contra mí, hacía mis negocios tan al revés, que los amos, que suelen ser dejados de los mozos, en mí no fuese ansí, más que mi amo me dejase y huyese de mí, ¿no? O sea, lo normal era que los criados se escaparan de los amos y no volvieran más. Acá el amo es el que se escapó del criado, ¿no? Y otra vez Lázaro se quedó solo. Así termina el tratado tercero, ¿no? Y ahora dejo la continuación a Celeste. Muchas gracias, Gaby. Bueno, vamos a meterla así porque hoy teníamos mucho para contar. Hoy Sí, había mucho. Bueno, en principio, un poco ya les adelantó Gaby, ¿no? ¿Cuál es el cambio? ¿Por qué esta clasificación o por qué esta división? ¿No? Vamos a ver que a partir del Tratado Cuarto cambia la forma de narrar. Como dijo Gaby, se acelera muchísimo el tiempo, ¿no? De la narración, ¿no? De repente algo que tenía mucho detalle, que como van a ver, como Gaby les fue contando un montón de cosas que pasaban en cada uno de los tratados, de repente tenemos un tratado cuarto que tiene una página, ¿no? Y ese es todo el tratado cuarto. Tenemos algunas hipótesis, ¿no? En función de las diferentes posturas de críticos, ¿no? Del Lazarillo de Tormes. Algunos hablan directamente del agotamiento del tema del hambre, ¿no? Como bueno, el tema de la gradación, que habla de la que hablaba Gaby, y del agotamiento del tema del hambre, que podrían hacer que directamente este tiempo narrativo se acelerara. Hay otras teorías que plantean que, bueno, que estos tratados son básicamente el puente, ¿no? Entre esta infancia difícil, hambrienta, del personaje hasta ese final que ya Gaby algo adelantó de pregonero, ¿no? Que es como donde él directamente ya se constituye y asciende socialmente. Otra tiene que ver con lo que también dijo Gaby, ¿no? Con el tiempo psicológico. ¿Qué pasa con el tiempo psicológico? Con el hambre, el tiempo psicológico es muchísimo más lento. Entonces tiene sentido que los primeros tratados sean más extensos y más detallistas. Y hay otra de las versiones, ¿no? Gaby les habló de Francisco Rico, que es uno de los especialistas en el Lazarillo, y hay otro que con el que también trabajamos, que es Víctor García de la Concha, perdón, pero bien español es el señor, que actualmente es el director del Instituto Cervantes, que él dice que no, que en verdad tiene que ver con una estructura del relato folclórico español, ¿no? Y que entonces, bueno, tiene sentido que esos tratados sean más cortos en función de los sucesos que acontecen. Si vamos directamente al tratado cuarto, vamos a ver que Lázaro llega a las manos de un fraile de la Merced, ¿no? Que esta orden de la Merced es una orden que ya de por sí no goza de muy buena reputación, ¿no? En España, y entonces cuando él llega se da cuenta de que este fraile, él llega de hecho a manos de este fraile gracias a unas
mujercillas, dice, ¿no? Que lo acercan al lugar, mujercillas que casualmente lo tratan a este fraile de pariente. Y acá tenemos como la primera nota al pie, ¿no? ¿Qué son estas mujercillas que lo tratan de pariente? Y obviamente esta lectura de la que hablaba Gaby, de esta cosa de esconder de una forma muy metafórica cuestiones con alusión a lo sexual o a lo erótico, y claramente, ¿por qué las mujercillas le dirían pariente a un fraile? Y bueno, tal vez porque es la forma más amigable de acercarse sin generar polémica, ¿no? Alrededor. Y cuando él entra definitivamente dice que pasa muy poco tiempo con el fraile, dice que este hombre es gran enemigo del coro y de comer en el convento, perdido por andar fuera, amicísimo de negocios seglares y visitar, tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento. Este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida. Es raro, el tratado cuarto es misterioso y hay muchas opiniones al respecto de este tratado. En principio ya vemos que este fraile no es muy amigo de lo religioso, ¿no? De hecho tiene varios negocios por fuera, no le gusta mucho esto de ir al coro, de andar yendo a la iglesia, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Un fraile? ¿Acaso? Y a su vez también tenemos como esta otra cuestión del problema de los zapatos. ¿Qué quiere decir esta frase de rompía más zapatos que todo el convento? Y acá la alusión... vamos a empezar con otras interpretaciones. Tenemos unas cuantas interpretaciones. Primero podemos hacer una interpretación literal. ¿Por qué puede romper zapatos? Bueno, efectivamente las andanzas del fraile, que evidentemente no eran muy religiosas ni muy bondadosas, que digamos, bueno, hacían que él rompiera zapatos de tantas andanzas. Después tenemos una lectura metafórica, ¿no? Que tiene que ver con rompe zapatos aquel que anda por malos caminos, ¿no? Entonces también tiene sentido de este fraile. Y la tercera interpretación, que es en la que coinciden muchísimos de los críticos, tiene que ver con la alusión sexual de los zapatos y sobre todo de calzar. Si nosotros vemos otros textos españoles, por ejemplo, incluso con Quevedo o incluso con Cervantes en el Quijote, vamos a ver que los zapatos y calzar están utilizados como sinónimo de la práctica erótica, ¿no? De la práctica sexual. Y entonces de repente la interpretación literal de esto de que rompía más zapatos que todo el convento tiene que ver con los encuentros que este hombre tenía con muchas mujeres. E incluso, si nos lo ponemos a pensar en esta dirección en la que muchos críticos coinciden, tiene sentido que haya sido él el que le dio los primeros zapatos de su vida, ¿no? Que le dio los primeros zapatos que rompió en su vida, ¿no? Como metáfora de la iniciación sexual de Lázaro. Ahora, el problema viene después, ¿no? Cuando él explica por qué se va, ¿no? Dice que efectivamente este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida, mas no me duraron 8 días, ni yo pude con su trote durar más. Y por esto y por otras cosillas que no digo, salí de él. Y así termina el tratado cuarto. Y el tratado cuarto, insisto, que es solamente una carilla. Tiene sentido si le damos esta connotación de la que hablan muchos autores, de lo que hablan muchos críticos, que Lázaro se haya sentido realmente amenazado en esa situación y que no haya podido aguantar o soportar el trote que el fraile le proponía. Y a su vez también esta última parte, ¿no? De que y por esto y por otras cosillas que no digo salí de él,
también tenga otras interpretaciones. ¿Cuál es puntualmente el problema de este final? La palabra cosillas. ¿Qué son esas cosillas de las que habla en el final? Y acá también vamos a tener diferentes versiones y diferentes miradas. Por un lado, tenemos una mirada que continúa con esta idea o con esta connotación. De hecho, la interpretación que hace uno de los críticos es que estas cosillas podrían hablar de un abuso sexual que haya tenido el fraile con Lázaro. Y sin embargo hay otros como Rico, ¿no?, que plantean que no, que en verdad no tendríamos una interpretación directa, dado que efectivamente esta elipsis narrativa que se realiza al final, ¿no?, este final abrupto del capítulo, en verdad ya se repite en otras circunstancias, con lo cual no tendríamos por qué darle necesariamente esa connotación. El punto de vista, el problema es pensar cuál es la razón por la cual un hombre cuyo problema principal es el hambre, encuentra un espacio en donde puede solucionar todos esos percances y decide irse pronto, ¿no? Y acá podríamos decir que tendría que ser algo tan vergonzoso que no pudiera decirlo, porque si Lázaro, que contó todo lo que acaba de contar Gabriel y no tuvo ningún pudor al contarlo, lo contó, ¿por qué decide qué es lo que hace que no quiera contarlo en el Tratado Cuarto? Sí, Sonia. Con esto de las cosillas, inmediatamente me fui a Justín del Marqués de Sade. Me parece que en cuanto a los relatos enmarcados, en cuanto a la historia de mal en peor, y ya esto, digamos que es el colmo, porque evidentemente escribió una página de este tratado porque salió rajando, porque lo querían calzar a él, me parece. Claro. Sí, tal cual, sí. Por eso trae tanta controversia esta palabra, sobre todo porque en la misma dirección en la que zapatos ya se ha usado en la literatura para aludir a eso, la palabra cosillas también, ¿no? Se utiliza por varios autores como sinónimo de eso que no se puede decir, que se debe ocultar, pero que se da a entender, ¿no? Entonces, no es que es una interpretación descabellada plantear el abuso sexual de Lázaro, sino que, bueno, obviamente, como en todo libro, hay diferentes versiones o diferentes miradas respecto de eso. Vamos a pasar entonces, como digo, es muy breve el Tratado Cuarto, por eso es que rompe estructuralmente con lo que venía pasando, ¿no? Porque veníamos de tratados muy extensos y con muchísimo detalle, y pasamos a un tratado que desde el punto de vista de Genet sería como un sumario, ¿no? O sea, básicamente cuenta muy rápidamente lo que pasó y pasa directamente al siguiente episodio, ¿no?, de la vida de Lázaro, que tiene que ver con su unión con un buldero, ¿sí? Un buldero es aquel que vende bulas, ¿sí? Aquel que está un clérigo que se encarga de vender bulas y que oficia como comisario, ¿no? Como una especie de comisario de la Inquisición, ¿no?, de la Santa Cruzada. Entendamos que cuando nosotros hablamos de El Lazarillo de Tormes estamos hablando de un libro de 1554, y si nosotros contextualizamos históricamente este relato, pensemos que tiempo antes, en 1517, aparecen las famosas 95 tesis de Martín Lutero, ¿no? Cuyo motivo fue, entre otras cosas, estas bulas, estas indulgencias que la Iglesia Católica vendía en función de recaudar dinero, entre otras cosas, posteriormente para hacer lo que es el Vaticano hoy en día, ¿no? Entonces, esto a su vez repercute en el famoso Concilio de Trento, que ocurre entre 1545 y 1563, con lo cual no es loco que el protagonista, o sea, que uno de los episodios de El Lazarillo tenga que ver justamente con la figura de un buldero, ¿sí? ¿Por qué? Porque
ya había conocido todo tipo de miserable Lázaro, pero este es un miserable especial. ¿Por qué? Porque es un miserable que está disfrazado de persona decente, y es aquel que no solo vende las bulas, sino que también le dice cómo tienen que comportarse las personas, ¿no? Entonces, cuando efectivamente este hombre cuando Lázaro se une a este buldero, Lázaro lo acompaña a diversas viajes que tiene este buldero, en donde visita diferentes pueblos, ¿no? Conversa con la gente, y la gente, en función de conseguir las indulgencias, le compra las bulas. Resulta que este buldero llega un día a un pueblo que no estaba ni por asomo interesado en comprarle una bula. Entonces este señor, a pesar de su esmero por intentar vender, ¿no? Por intentar hacerles entender a esta gente de la importancia de estos privilegios, de estas indulgencias que la iglesia podía otorgarles, la gente no está interesada. Hasta que de repente un alguacil empieza a vociferar en contra de este buldero y dice que es un mentiroso, que este señor lo único que está haciendo es abusándose de la confianza de toda esta gente, que este señor solamente persigue intereses personales. Hasta que de repente, en un momento, el buldero dice: si este señor está diciendo la verdad, que me suceda algo a mí, o que se demuestre lo contrario. Y entonces este alguacil cae, como por obra de Dios, en una especie de colapso, ¿no? De salud, y cae al suelo, ¿no? Y la gente le pide por favor al buldero que lo salve y demás. Y después Lázaro se da cuenta que en verdad el alguacil y el buldero estaban asociados en esta empresa. Entonces la gente, de repente, empieza a comprar bulas después de ese episodio, ¿no? De ese episodio milagroso, si se quiere, que tiene que ver con una especie de espectáculo que este buldero realiza. Entonces acá es bastante triste, ¿no? Porque insistimos que Lázaro ya ha conocido todo tipo de personas, ¿no? Que eran inmorales. Pero acá se da cuenta y aprende, porque si hay algo que Gaby también lo dijo, ¿no? Pero si hay algo que podemos ver en cada uno de estos episodios, es que en cada uno de estos tratados hay un aprendizaje que Lázaro se lleva para poder vivir y para poder, aún en su situación tan particular, ascender como pueda. Es que no solo engañan a aquellos que parece una obviedad que lo hagan, sino que puede ser muchísimo más sutil el engaño, que puede ser muchísimo más delicado y que por ende puede ser muchísimo más grave, ¿no? Entonces, una vez que Lázaro ya directamente se va, ¿no? de este buldero, vamos a pasar al Tratado Sexto, que tal vez es uno de los tratados más importantes. ¿Por qué? No sé si más importantes, pero sí porque es efectivamente donde hay una conversión, donde hay una transformación de Lázaro. Porque hasta ahora Lázaro siempre fue un mendigo, ¿no? Hasta ahora Lázaro siempre fue una persona que mendigaba por hambre, pero que a su vez ayudaba, pero lo único que hacía era sacar algún que otro provecho de cada circunstancia o de cada situación. Y en este Tratado Sexto tenemos dos partes. Una primera parte muy, pero muy breve, son 3 líneas, que tiene que ver con su asociación con un pintor de panderos, ¿no? Dice que se asoció con un pintor de panderos, lo cual también hay muchos críticos que discuten sobre esto porque no se entiende bien cuál es el sentido. Sí, muchos dicen también que esto tendría que ver con alguna especie de guiño, ¿no? A alguna cuestión específica del oyente de la época, ¿no? Como si aquellos que lo pudieran escuchar o leer en ese momento pudieran entender algo más de este pintor de panderos. Y después se asocia a un capellán, que es el que básicamente le va a enseñar a trabajar.
Este capellán le va a dar un asno, le va a dar agua y a partir de ese momento él va a trabajar, va a vender agua y con esa venta va a empezar a adquirir dinero. ¿Y qué es lo primero que él hace o para qué utiliza él ese dinero que él gana? Lo utiliza para comprarse ropa vieja, que si bien para nosotros hablar de ropa vieja parece algo de segunda, ¿no? Parece algo que no formaría parte de como que no sería parte de un ascenso social. Entendamos que en las características sociales de ese momento, ¿no? Todo el mundo usaba ropa vieja, ¿no? Todo el mundo compraba, solo las personas que tenían un poder adquisitivo muy alto podían darse el lujo, ¿no? de no tener ropa vieja, con lo cual era completamente normal. Y si nos lo ponemos a pensar, es completamente significativo y simbólico que él cambie su vestimenta. Por dos razones. Primero, porque cambiar su vestimenta hace que cambie su aspecto. Entonces, como decíamos, ya a simple vista no veíamos a un mendigo, sino que se veía a una persona trabajadora. Y por otra parte también es una metáfora de su cambio, digamos, de su transformación social, porque no solamente ya el aspecto que daba era ese, sino que efectivamente comprende que tiene que ascender de esa forma. ¿Se acuerdan esto que les decía Gaby al principio, de estas dos concepciones que había respecto de la clasificación social, ¿no? Una que tenía que ver con la genealogía y otra que tenía que ver con lo monetario, con el dinero, con el aspecto, con el trabajo, ¿no? Obviamente la primera no podía alcanzar, entonces la segunda sí, y este era evidentemente el camino. Entonces, cuando él ya se cambia de ropa y pasa a usar ropa vieja, hay obviamente un pasaje importante en su vida. De hecho, hay como una búsqueda de él, de su nueva personalidad o de su nuevo aspecto, y dice, ¿no? Desde que mi hábito de hombre de bien, ¿no? Como que él ahora se ve vestido de esta forma como un hombre de bien. Desde que en mi hábito de hombre de bien dije a mi amo se tomase su asno, que no quería seguir aquel oficio, ¿no? Como diciendo, bueno, pasa de etapa. Él deja el asno, le deja el asno a su amo y ya directamente se va hacia otro lugar que tiene que ver con el último tratado del Lazarillo de Tormes. Los críticos también consideran que este también es un episodio bisagra, porque a partir de ahora lo que sí se va a desarrollar específicamente, que esto es de lo que va a tratar el Tratado Séptimo, es del ascenso social literalmente del Lazarillo de Tormes. Este fue solo el primer paso, ¿no? De Lázaro. Y ahora viene el séptimo, ¿no? Una vez que él ya fue aguatero y vendió agua, se va a acercar a ayudante de alguacil. Y acá tenemos también un ascenso en cuanto a los amos que él va teniendo, ¿no? Y que va a llegar a lo último a ser el criado de un arcipreste, ¿no? O sea, socialmente va escalando en la categoría de amos, por decirlo de alguna forma. Entonces él, bueno, se asocia con un alguacil, pero rápidamente deja el oficio porque dice que tuvo un par de episodios en los que recibió muchos golpes y pudo zafar de correrse en el momento en el que el alguacil se enfrentaba con otros hombres y demás, así que se fue para otro lado. Y efectivamente llega a un oficio público, que es el oficio público de pregonero, ¿sí? Pregonero implica ser el hombre que da las noticias, ¿no? Que da las noticias buenas y las malas. Y si bien esta actividad no goza de muy buena reputación porque
muchas veces es el que vende cosas, ¿no? Gaby también les hablaba de que termina siendo pregonero de vinos, ¿no? Es el que vende cosas, ¿no? Algunos dicen, bueno, que el pregonero es aquel que vende gato por liebre, ¿no? Por eso también no goza de muy buena reputación. No deja de ser un oficio real, ¿no? No deja de ser un trabajo público. ¿Qué más que un trabajo fijo, qué más que un trabajo duradero puede pedir una persona que viene de los orígenes de los que viene Lázaro, ¿no? Entonces, consigue este trabajo, este oficio público de pregonero y efectivamente se vuelve el protegido de este arcipreste, que es el arcipreste de San Salvador. No solamente él se convierte en el protegido del arcipreste, sino que es de San Salvador, que es una parroquia en Toledo que está muy asociada con la nobleza, con lo cual está muy bien acomodado. De hecho, los críticos también proponen que esta extensa justificación que él hace hacia vuestra merced sería para alguna persona de alto rango también dentro de la iglesia que, como dice en el libro, en el Tratado Séptimo, es amigo del arcipreste de San Salvador, ¿no? Con lo cual él se acomoda socialmente. Pero, así como asciende socialmente, hay un descenso moral, y ahora les cuento por qué. Resulta que el arcipreste, como condición, lo casa con una criada suya. Una criada de la cual los amigos de Lázaro le dicen que esta criada frecuenta la habitación del arcipreste. Sí, viste, María Inés, es así, no zafa uno acá. Frecuenta la habitación del arcipreste, y no solo que frecuenta la habitación, sino que parece que antes de casarse con Lázaro, dicen, habría parido 3 veces, ¿no? Como sinónimo de que habría abortado por no haber tenido como una vida demasiado prolija, pero que sin embargo él no quiere escuchar todo este tipo de acusaciones e incluso le pide a los amigos que por favor, si es que lo quieran realmente, no le cuenten, no le digan todo esto. Piensen en lo siguiente, a Lázaro, después de todo lo que pasó, lo único que le importaba era acomodarse socialmente. Si después moralmente la mujer, la esposa que tenía, no gozaba de muy buena reputación, y bueno, son detalles, ¿no? Pero obviamente esto era el ticket para que el arcipreste pudiera tener a su protegido y a su esposa en su casa, ¿no? Sería la coartada perfecta para este arcipreste. Sin embargo, estos dichos, ¿no? Y estos comentarios que se hacen, de alguna forma lo obligan a justificarse o a justificar su accionar. Y esto es lo que aparentemente hace Lazarillo a través de todos los tratados, ¿no? Entendemos que tiene una estética epistolar, ¿no? Como si fuese una carta que está dirigida hacia alguien, ¿no? Hacia vuestra merced, en la cual él justifica todo lo que hizo y todo lo que hace. Y este último tratado justamente cierra eso, ¿no? Bueno, yo tuve esta vida, yo tengo este presente me permite ser pregonero, me permite ascender socialmente, pero bueno, para eso tengo que renunciar a la moral. Por eso, cuando charlábamos con Gabriel sobre el Lazarillo, decíamos, bueno, justamente este tratado es la antimoraleja, ¿no? O sea, si la moraleja debiera ser algo positivo, acá la moraleja sería algo así como, bueno, deja la moral de lado, pero ascendé socialmente, ¿no? Y esto entonces de alguna forma nos terminaría de cerrar lo que tiene que ver con la estructura del Lazarillo, retomando un poco lo que decía Gaby respecto de estos 2 apartados en los que nosotros lo dividimos, y retomando incluso lo que yo les comentaba de la estructura clásica del relato tradicional español. Lo podríamos dividir en apertura, en cierre y en 3 módulos, ¿no?
el lazarillo en forma completa. Si lo pensamos en la apertura, estarían los orígenes, las dificultades familiares que presenta Lázaro. En un primer módulo estaría estos episodios con el ciego, el clérigo y el escudero que le darían las enseñanzas a Lázaro para poder ingresar en la vida, ¿no? En la vida adulta. En la segunda parte, el mercedario, ¿no? Este fraile de las Mercedes, el buldero y este maestro pintor que de alguna forma le dan las enseñanzas y las herramientas para conocer las crueldades y la hipocresía de la sociedad en la que se desenvuelve el Lázaro. En una tercera etapa, la del aguador, ¿no? La del alguacil y la de pregonero, que es literalmente ese ascenso social que él tiene hasta llegar hasta este último puesto, y el cierre con el matrimonio, ¿no? Que más allá de todo y más allá de la persona, también tenía que ver con un ascenso, ¿no? Como con una especie de estabilidad, ¿no? Del matrimonio consolidado. Y las dificultades familiares y esta idea de superación del personaje de Lázaro. De hecho, a estos 3 módulos es que se le llama la ley de los 3 o la carrera del vivir, ¿no? Como si efectivamente fuesen aquellas que pueden marcar la carrera entera desde lo más bajo hacia lo más alto, por lo menos que puede llegar este personaje. Y esta es la parte que le gusta a Sonia. También le podemos dar a este final un giro algo freudiano, ¿no? Que tiene que ver con el principio y el fin del Lazarillo de Tormes, que si nosotros pensamos que Lázaro es el hijo de una prostituta, Lázaro no pudo hacer otra cosa que repetir la historia y casarse con una mujer cuyo estilo de vida es un poco secular, profano, ¿no? Si se puede decir. Así que bueno, hasta acá nuestro análisis del Lazarillo de Tormes. No sé si hay algún comentario o si hay algún comentario, pregunta o algo que quieran agregar. No, yo quería decir que los novelistas de la televisión de ahora se creen originales. Claro, bueno. Sí, eso quería contar ahora. Está todo ahí, ¿no, Marinés? Está todo ahí, está todo ahí. Está todo ahí. Aparte, Marcela, lo que habló al principio Gabriela, para mí es un sacerdote de esa época el que lo escribió. ¿Qué quiere que te diga? Sí, puede ser. Y con el tema de la Inquisición y demás, los sacerdotes, por el tema de recibir las confesiones, a lo mejor era un hombre muy probo y muy decente, habrá visto tantas cosas en su vida, en toda esa época, que para mí es un sacerdote el que lo escribió. No sé. Pensemos que la presencia de la iglesia se sostiene de principio a fin casi en el relato, ¿no? Digo. Sí. Habla de las necesidades humanas y bueno. Sí, inclusive una cuestión que yo agregaría es que la crítica se hace desde el punto de vista de una moral católica. Claro. Digamos, claramente el texto no se pone en contra de la religión católica en cuanto a sus ideas, sino que justamente critica a los curas que son curas, pero no siguen la moral que establece la Iglesia Católica. Claro, no puede estar en contra de la venta de las indulgencias y del perdón de los pecados por escrito, que cuanto más plata te das, más pecados te voy a perdonar. Y bueno, esta fue una forma de rebelarse contra todo eso sin quedar expuesto. Claro. Marcela, que estaba... A mí me hace acordar, cuando escuchaba a Gabriela Voz, al Juguete Rabioso. Más allá de todas las diferencias, me hace acordar al Juguete Rabioso. Que los 4 capítulos son 4 etapas diferentes de Silvio. El aprendizaje, la disciplina,
exclusión, la familia con cero honra. Claro. Me hizo acordar a Silvio, me hizo acordar al antihéroe, a Silvio, me hizo acordar. Y en el último capítulo, donde ahí podemos cuestionar alguna conducta de Silvio o no, que no hay una mujer ahí, pero me hizo acordar mucho al juguete rabioso. Sí, sí, por supuesto. En los dos casos son textos que tienen algo de novela de aprendizaje, ¿no? En esto de este personaje joven que va como descubriendo cómo es el mundo y reaccionando frente a eso, ¿no? Etcétera. Sí, sí, totalmente. De hecho, yo me acuerdo la primera vez que leí El Lazarillo, yo me mataba de risa, ¿no? De los episodios, de los primeros episodios, me parecía comiquísimo. Y después releyendo, cuando lo relees, es muy triste. O O te sea, das es cuenta muy que claro, que triste. nos mueve a risa, claro. Claro, no, digo, en mi inconsciencia Claro, ¿no? tenía En tu su situación en momento, ese momento, la edad que tenías, por supuesto. claro, ¿no? Pero digo, cuando uno lo relee es tristísimo y uno termina, por supuesto que generando empatía con Lázaro, ¿no? Sí, totalmente. Sonia, Yo estaba pensando en que nada, no terminé de leer el libro, pero llego hasta el segundo tratado y la verdad es que me resultaba bastante insoportable continuar la lectura por la descripción de la violencia espantosa que hay, terrible, la miseria espantosa, ¿no? Este Sí. relato tan literal del hambre, ¿no? Y de la miseria, porque en realidad, más allá de que el Lazarillo es el personaje principal, el protagonista y el que supuestamente tiene hambre, hay ahí al menos por pares dos personas peleando por algo de comida, y la miseria a veces queda totalmente más del lado del que supuestamente conserva, atesora, mezquina esa comida, más que del lado del que tiene que tener esa mínima astucia también muy miserable, y después recibir esos terribles castigos, esas puniciones tan duras, tan terroríficas, ¿no? Esa violencia desatada al interior de una relación ya viciada. Pero bueno, igual en lo que quería basarme, además de esto de resaltar la parte de una violencia terrible y esta miserabilidad, ¿no? Leer entre textos de lo de el Cantar del Miocid a ¿sí? En el Cantar teníamos el relato, digamos, de costado de la miseria del poder, si se quiere, ¿no? La falta de nobleza de la nobleza, digamos. Pero acá, esto como propuesta de antihéroe en este protagonista, me parece que nos enseña muchísimo más de lo humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente el mundo siempre ha sido igual. Entonces, claro, entonces acá tenemos un tour con subidas y bajadas del colectivo de todas las estaciones. Por eso pensaba en los infortunios de la virtud del Marqués de Sade, porque también esta chica, Justine, es una chica que anda por ahí desamarrada, desbrujulada por el mundo, y cada uno que la agarra la pasa cada vez peor, o sea, cada vez más espantoso. Así que bueno, acá nada, quería resaltar esto, que del héroe anterior, un caballero con todas la pompa y con toda la honradez y con todo el honor, pasamos a que es el antihéroe, exactamente el alter ego, digamos, como la otra cara de la moneda, pero muy, muy instructivo de la condición humana, ¿no? Sí. Además también la época en la que se escribe El Lazarillo es un momento en el que muchos intelectuales empiezan a plantearse una cosa, que es una de las que uno puede analizar en este texto, que es como una preocupación por la infancia. O sea, se empieza a pensar en la infancia como que no es simplemente un momento accidental que después cuando uno se hace adulto queda en el olvido y ya pasó, sino el tema es que se empieza a ver, algo que para nosotros ahora es mucho más claro, que el adulto es un poco el resultado en gran medida de todo lo que le pasó de chico. Sí. Entonces habla mucho de eso el texto, ¿no? De decir, bueno, si a alguien lo dejamos solo en la calle, que sobreviva como pueda, ¿qué resultado podemos pedirle después? ¿Qué va a aprender? Sí, parece que, aparte lo mismo que estaba pasando en Lazarillo en España, siglo XVI, estaba pasando en América con los primeros españoles que llegaron al Nuevo Mundo. Son contemporáneas las situaciones. Sí, 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 sí. El hambre, la miseria, el poder, el castigo. ¿Con qué, perdón?
que lo mismo que estaba pasando con el Lazarillo en el siglo XVI, esa sociedad donde él cuenta este relato, tal vez él se habrá enterado de lo que contaban los que habían viajado a América en el Nuevo Mundo, es la misma época, 1520, 1530, los primeros viajes de los exploradores, los conquistadores, los llamados colonizadores, que volvían a España y andás a ver que las cosas que contarían del Nuevo Mundo, de las cosas que hacían también. Sí, por eso se habla de una historia los críticos también hablan de esta historia de superación, ¿no? Como, claro, aún con esta idea que decíamos recién, de este niño abandonado, con una familia que a los 8 años lo deja a la merced, ¿no? de quien lo agarre, aún así, él logra algo que es un montón para cuál es su inicio, ¿no? Pero sí, efectivamente no está muy cerca de nuestro Ruiz Díaz de Vivar, Ruiz Díaz de Vivar, pero bueno. Pero fueron unos cuantos años antes, unos cuantos siglos antes. No, y aparte hay algo muy terrenal en el Lazarillo, por algo es pero tan canónico, tan importante, y hay tanto crítico interesado y buscando información y cosas, salen nuevos papers y la interpretación de la interpretación es muy interesante, muy interesante. Sí. Muy bien. Excelente, bueno, un gusto haber participado, haber estado acá. La clase que viene la tienen con nuestro caballero, que no es el caballero del verde Gabán, aunque está medio de verde hoy, ¿no? No es el caballero. Está verde hoy. Con Don Quijote de la Mancha. Nada más ni nada menos. Ni nada menos. Ese no creo que lo lean en una semana. No va a alcanzar las 2 horas. No les va a alcanzar las 2 horas, y menos si es Gabriel. Sí. Bueno, Gaby, saludamos a las chicas. ¿Qué les pareció ¿qué les pareció el Lazarillo al final? Excelente. Muy bueno. A mí me encantó. Lo que pasa es que, claro, uno lo lee a los 14, 15 años en el secundario, años 60, con los Beatles, lo que menos te importa lo que le pasaba al pobre Lazarillo. Por supuesto. Vamos a ser sinceros, es así. Pobre muchacho. Por eso estamos... Después de la explicación de ustedes, nos empezó a gustar. Es una genialidad. Y sí, es así. Totalmente. Una cosa interesantísima, la verdad. Muy interesante. Gracias por todo. Y aparte, gracias. Por otro lado de la actualidad, pero bueno, iba perfilando ya. Gracias a todos. Gracias. Bueno. Muchas gracias. El viernes que viene. Buen fin de. Chau. 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 Gracias, muy bueno. Chao. Buena Nos semana. vemos.